clase. Primero que nada me voy a presentar, compañeros. Mi nombre es Juan Francisco Flores Mazariegos. Yo tengo el privilegio y el gusto de poder compartir con ustedes este semestre para que desarrollemos el programa de Derecho Civil 4, lo relativo a contratos en particular. El día de hoy, compañeros, vamos a platicar más que nada de cuestiones generales, cuestiones genéricas para el resto del curso. Primero que nada, la clase va a tener el horario de 7 a 8, compañeros. Ese va a ser el horario de la clase. ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar la clase? La clase se va a desarrollar mediante clases magistrales. Vamos a entregar, vamos a exponer los distintos temas. Van a haber diapositivas con contenido de las clases, que ese contenido se les va a hacer llegar a ustedes a través de los grupos de WhatsApp una media hora antes de que comience cada clase. Luego vamos a tener laboratorios, compañeros. Laboratorios para cada examen. Es decir, para preparar nuestro examen, nuestros 2 exámenes parciales y el examen final, vamos a tener un laboratorio que se les va a entregar días antes del examen, a lo largo del semestre. También, compañeros, en el sitio de Classroom se van a subir las clases semana a semana. Las clases de la semana se van a subir al sitio de Classroom para que ustedes puedan acceder a ellas. Yo sé que en algunos casos es un poco complicado, a veces pues no se llega al inicio de la clase o alguna cuestión así, entonces por cualquier situación las clases de la semana van a estar puestas en Classroom para que puedan ustedes acceder también a la clase en diversos días. En relación a la bibliografía que vamos a utilizar, compañeros, la bibliografía es una bibliografía, como les traslado aquí, una bibliografía bastante básica. Primero vamos a mencionar que se pueden usar los libros de Federico Puig Peña, de Rafael del Pina o Diego Espín Cánovas, que son autores extranjeros, con el ánimo de que ustedes puedan en determinado momento acceder a literatura relativa al tema de contratos, porque esta literatura incluso, bueno, se podía acceder a ella en la biblioteca de la facultad. Yo en lo personal recomiendo más la literatura nacional. ¿Por qué la literatura nacional? Porque muchas veces los autores extranjeros hacen relación a su propia legislación y es ahí donde en determinado momento pues hay algún problemita, ¿verdad? Porque a veces en algunas cosas sí difiere la legislación. Dentro de los autores nacionales, yo les trasladaría el Manual de Derecho Civil del autor Alfonso Brañas, contratos del doctor Ernesto Viteri o contratos del licenciado Juan Francisco Flores Juárez, quien es mi señor padre. Entonces, esos serían los libros que yo recomendaría. Hago la aclaración, no es obligatorio comprarlos,
no basta y sobra con las clases, las exposiciones magistrales que se entregan a lo largo del semestre. Entonces, con eso se puede desarrollar la clase. Pero si ustedes están interesados, pues bueno, también hay otros libros, pero estos son los que yo recomendaría. También les solicitaría de la manera más atenta, compañeros, que acudan a la clase con su constitución política de la República de Guatemala, pero más que nada con su Código Civil, ¿verdad? Con el Decreto Ley 106, que sí nos va a servir. Nosotros vamos a ver una serie de temas y nos vamos a apoyar precisamente en nuestro código. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. El derecho civil 4 es por demás interesante, compañeros. Vamos a abordar lo que son los contratos en particular. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de, en determinado momento, de cursar los 3 civiles anteriores a partir del tercer semestre. El civil 1, que desarrolla lo que son las personas y la familia. Civil 2, ¿verdad? Con los derechos reales, y el derecho sucesorio. Civil 3 fue que se abordó en la clase pasada, en el semestre pasado. Ese desarrollaba lo que eran las obligaciones en general. Y por último, el derecho civil 4, que es el que nosotros vamos a abordar, que versa sobre los contratos civiles. Nosotros vamos a desarrollar la conceptualización de lo que es un contrato, los elementos del contrato, ¿verdad? Vamos a ir viendo contrato por contrato, porque se particularizan, en dónde van a estar dónde están ubicados, están dentro de nuestro Código Civil, en el libro 5, en la segunda parte. En la primera parte teníamos las obligaciones en general, en la segunda parte tenemos los contratos en particular. Ya ustedes se darán cuenta, compañeros, con el tiempo, que lo importante que es esta clase, porque depende de esta clase, ustedes incluso podrán entender futuras clases que tengan dentro del penso. Entonces, esta es una situación bien especial, lo que se refiere a los contratos. Ya en el semestre pasado, ustedes habían ya abordado de alguna manera lo que eran los contratos. Ya en algún momento se mencionaron ya los contratos. Dentro de las obligaciones, ¿verdad? Ese derecho que una persona puede ejercer sobre la actitud de otra persona para que haga algo o no lo haga, ¿verdad? De hacer o no hacer, de dar o no dar. Ya ahí ya se tocaba el tema de los contratos. ¿Por qué? Habíamos platicado lo que eran las fuentes de los contratos, ¿verdad? Dentro de las fuentes de las obligaciones. Dentro de las fuentes de las obligaciones tenemos 3, ¿verdad? La primera era el contrato, ¿verdad? Ese acuerdo de voluntades que da nacimiento, modifica o extingue una obligación. Luego teníamos a los hechos lícitos sin convenio, aquellas situaciones, aquellos hechos
que sin que exista un contrato en particular, sin que exista un contrato, generan obligaciones como la gestión de negocios, ¿verdad? Cuando una persona se hace cargo del negocio de otra persona, cuando se hace cargo del negocio de otra persona y, pues bueno, sin tener un contrato, ¿verdad? Se hace cargo nada más porque en algún momento las circunstancias y las situaciones se dieron así. Y entonces, de todas maneras, eso genera obligaciones, obligaciones que debe de cumplir. Luego, tenemos los hechos y actos ilícitos. Dentro de la gestión dentro de los hechos lícitos sin convenio, tenemos la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa, declaración unilateral de voluntad. Eso lo abordamos y se abordó también en el semestre pasado. En este caso, también dentro de las fuentes estaban los hechos y actos ilícitos. Los hechos y actos ilícitos son aquellos cuando se transgrede la ley y como hay que reparar el daño que se ocasionó, entonces se generan obligaciones. Entonces vemos que dentro de todo ese contexto, la fuente más importante era el contrato. Entonces ya desde el semestre pasado se empezó a abordar de alguna manera, aunque sea breve y un poco más genérica, lo que era el contrato. Ya en este semestre nosotros vamos a ver los elementos del contrato, ¿verdad? Elementos subjetivos, elementos formales, qué es un contrato, cómo se pueden modificar, y los contratos en particular, contrato a contrato, las familias de contratos que existen. Y eso lo vamos a ver en este semestre. ¿Dónde podemos ubicar al contrato dentro del universo jurídico? Creo que la mayoría de ustedes ya ha escuchado hablar de lo que es hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico. Dentro de ese universo, nosotros podemos ubicar a lo que es el contrato de la siguiente manera. Dentro de la inmensa sombría, el techo, tenemos lo que es el hecho jurídico. El hecho jurídico es cuando no interviene el hombre, pero se producen efectos jurídicos. Aquí les trasladaba yo el ejemplo de que, pues, por ejemplo, cae un rayo sobre una caseta o una casa y esta agarra fuego, se quema, pero resulta que estaba asegurada. Entonces el seguro entra a funcionar, se producen efectos jurídicos sin necesidad de que el hombre haya intervenido. Realmente fue una cuestión de tipo natural. Luego, más abajo, un escalón más abajo, se encuentra lo que es el acto jurídico. En el acto jurídico no interviene plenamente la voluntad, interviene el hombre, pero en determinado momento la voluntad de producir los efectos jurídicos no se presenta. Entonces puede ser que en determinado momento esa misma casa, esa caseta de la que habíamos hablado, también arda llamas, pero se deba a que alguien la incendió por algún descuido o por alguna situación en particular, ¿verdad? Un pirómano que la incendió, pero de igual manera van a surgir los efectos jurídicos. Luego,
tenemos dentro de este acto jurídico, hay otro escalón menor, donde está el negocio jurídico. El negocio jurídico es aquel en donde interviene una o más voluntades e intervienen con el ánimo de crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces aquí, dentro del negocio jurídico, hay actos unilaterales de voluntad, como los actos de última voluntad, como el testamento, ¿verdad? Las sucesiones. Eso está dentro del negocio jurídico unilateral. Pero hay negocios jurídicos donde aparecen dos o más voluntades. Entonces, este tipo de negocio jurídico, donde aparecen dos o más voluntades, se le denomina negocio jurídico bilateral o contrato. Entonces, es el negocio jurídico bilateral o contrato. Así se le conoce. Entonces, dentro de todo esto, nosotros podemos ubicar al contrato, ¿verdad? Tenemos lo que es el hecho jurídico, el acto jurídico, el negocio jurídico. El negocio jurídico incluso puede ser unilateral o bilateral. Puede ser unilateral o bilateral. El bilateral es el que conocemos como contrato. Ahora, ¿qué es un contrato? Veamos el artículo. Bueno, realmente no sé si la mayoría tiene su código civil. Para la próxima clase, por favor, sí les solicitaría que lo trajeran. Hoy voy a leer yo lo que es la conceptualización de contrato, artículo 1517. Dice, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. A eso se le conoce como contrato. También se le denomina negocio jurídico bilateral. Entonces, ahí podemos nosotros ubicar lo que es el contrato. Realmente veremos ya con mayor particularidad una serie de elementos en relación a lo que es el contrato, ¿verdad? A partir de la siguiente clase. El día de hoy, pues nada más para hacer constar en dónde está ubicado, los elementos generales también, como el horario, la bibliografía, compañeros, y también lo que es relativo a los procesos de evaluación. Entonces, yo vi aquí alguien que puso algunos signos de interrogación cuando yo platiqué un poquito sobre lo de colocar las clases grabadas en Classroom. Entonces, eso lo hago, compañeros, para que por si alguno en algún momento vino tarde o si en algún momento no pudo acudir a la clase, pues pueda acceder en el transcurso de la siguiente semana, porque van a estar puestas ahí por una semana. Por ejemplo, esta clase va a estar puesta en Classroom en la otra semana, para que ustedes puedan acceder a los puntos generales de lo que estamos platicando. Entonces, compañeros, también les quería comentar que aprovechando
las diapositivas, las cuales se les hacen llegar a ustedes a través de los grupos de WhatsApp media hora o 20 minutos antes de que empiece la clase. Aquí tuve a bien yo incluir lo que era el programa de estudios, por si alguno de ustedes no lo pueden obtener o se dificulta un poquito. Aquí tienen ustedes el programa de estudios para que puedan ir viendo los temas que vamos a ir abordando a lo largo del curso, compañeros, y cuáles son los puntos y qué es lo que se pretende obtener a través de este curso, ¿verdad, compañeros? No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud sobre el tema, sobre las generalidades que platicamos el día de hoy, compañeros. ¿Alguna observación? No, licenciado, de momento todo claro. Muchas gracias, compañeros. Todo claro, licenciado. Gracias, compañeros. Sí, gracias. Gracias, licenciado, todo claro. Entonces no me restaría más que desearles una feliz noche, compañeros, y nos vemos el día martes por esta misma vía virtual y ya vamos a entrar en materia. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Dios me los bendiga. Gracias.